A lo largo de esta exposición hablaremos sobre la geotecnia. Los integrantes son Laura Vanessa González Sarmiento, Brian Leonardo Moreno Reyes y quien les habla, Brian Nicolás Forero. ¿Qué es la geotecnia? La geotecnia es la rama de la ingeniería que se ocupa del estudio de la interacción de las construcciones con el terreno. Se trata, por tanto, de una disciplina no solo de la ingeniería civil, sino también de otras actividades, como la arquitectura y la ingeniería minera, que guardan relación directa con el terreno. Los problemas geotécnicos básicos son el terreno como cimiento, el terreno como productor de carga, el terreno como propia estructura, el terreno como material. Los terrenos sobre los que se construyen las obras son de naturaleza muy variada, desde un macizo granítico sano hasta un fondo de mismas en el que no es posible caminar. Las diferencias de comportamiento obedecen a varias causas: diferencia de naturaleza mineralógica de los componentes, diferencias de tamaño de las partículas, diferencia de la forma de contacto y unión entre granos, y diferencias del proceso de deposición y de tensión a las que está sometido. La importancia de la geotecnia en las obras civiles. Como sabemos, la geotecnia es de suma importancia para saber y conocer el suelo donde se va a trabajar o se va a realizar un proyecto, puesto que no todos los suelos son de los mismos, sino que poseen una distinta resistencia, estando en un solo terreno. Si no existiera la geotecnia, seguramente se realizarían malas cimentaciones, que traerían consecuencias a futuro con la inestabilidad de la obra, derrumbes, deslizamientos de la naturaleza, entre otros. Teniendo en cuenta que no se haga un estudio de los suelos pertinentes, no solo se pone el peligro de la viabilidad de un proyecto, sino el bienestar de las personas que habitan en las construcciones. Suele ser habitual que construyan obras de importancia sin estudios técnicos, generando problemas como fisuras de construcciones nuevas, fisuras de las construcciones alternas, hundimientos de las calzadas después de la construcción, estructuras colapsadas por excavaciones posteriores. Además, el conocimiento de los suelos como material de construcción es importante, puesto que se pueden proponer metodologías constructivas disminuyendo riesgos de vidas humanas, equipamiento y costos de obra. Es necesario que se realicen estos estudios de estos suelos, puesto que se garantizan resultados de edificaciones 100% seguras y con un alto índice de calidad. ¿A qué se dedica la geotecnia? Esta rama de la ingeniería civil, que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes de la tierra. Los geotecnistas indagan sobre el suelo y las rocas que se encuentran bajo la superficie para determinar sus propiedades y sus condiciones, puesto que ellas permiten diseñar las cimentaciones para estructuras como puentes, centrales hidrográficas, edificaciones, entre otras. También los geotecnistas investigan las propiedades y el medio ambiente derivados de la ocurrencia de fenómenos naturales provocados por la actividad humana, tales como deslizamientos del terreno, caída de las rocas y hundimientos de la tierra. Planificación y fases del reconocimiento. Del reconocimiento geotécnico depende del proyecto a realizar, además del terreno donde se va a situar y del nivel del conocimiento que se tenga, para poder tener una idea demasiado aproximada para saber qué es lo que se va a encontrar. Lo primero que se hace es un estudio preliminar y la recopilación de información. De aquí se define la cantidad y tipo de reconocimiento. Por último, se realiza el informe donde vienen las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. Caracterización geotécnica.
Esto determina la composición y propiedades físicas, mecánicas, hídricas y químicas, donde se proyecta una obra o de donde se extraerá material para la construcción. Estas son como excavación, en donde es necesario conocer el tipo de material de la obra, por lo que se requiere de clasificar el material, reconocer las propiedades físicas del suelo, como su graminometría y límites de plasticidad. Además, como se sabe, el agua no es uno de los agentes que más afecta, por lo que es necesario conocer los niveles de agua subterránea, los posibles flujos hacia la obra y los flujos de agua superficial. Para elevar los sistemas constructivos y de transporte, es esencial conocer los datos sobre la humedad del suelo, grado de saturación, peso unitario total y factor de expansión para efectos de la remoción del material. Y además es necesario establecer su dureza cualitativamente dependiendo de su litología, clasificación y contenido de agua. Otros son los rellenos y terraplenes. Es importante conocer las características del material en esto. El suelo de fundición. Se debe conocer el ángulo de inclinación del terreno, pues como se sabe en condiciones muy inclinadas, el terraplén puede deslizarse de la fundación y fallar. La capacidad portante del terreno y sus propiedades deformantes, para lo cual es necesario determinar los parámetros de resistencia al corte, lo mismo que su prioridad y contenido de agua. Además, se debe conocer la estratigrafía del suelo con su clasificación y niveles de agua subterránea. Material de conformación. Se debe conocer su clasificación y parámetros de computación, lo que es peso unitario seco máximo y humedad óptima. Taludes. Un talud es cualquier superficie inclinada con respecto a la horizontal, adoptando esta posición de forma temporal o permanente con estructura de suelo o de roca. Agregando, herramientas técnicas de reconocimiento. Se utilizan técnicas visuales hasta técnicas en el campo o laboratorio. Una de estas técnicas son los sondeos manuales o mecánicos. Calibratas. Estos sondeos son de poca profundidad. Agregando, los sondeos manuales o mecánicos. Por otra parte, también podemos tener un reconocimiento con los ensayos de laboratorio, ensayos in situ, pruebas de penetración y métodos geofísicos. Cimentación. Su misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas de forma que no se superen la presión admisible ni produzcan cargas zonales. Debido a que la resistencia del suelo es generalmente menor que la de los pilares o muros que soporta, el área del contacto entre el suelo y la cimentación debe ser proporcionalmente más grande que los elementos soportados. La cimentación es importante porque es el grupo de elementos que soportan a la superestructura. La estabilidad de una edificación depende de una gran medida del tipo de terreno sobre el que se asienta. Suelos. Los suelos provienen de las rocas a través de procesos de erosión. El proceso formativo puede incluir las siguientes fases. Erosión puede ser física o química. La erosión física consiste en la reducción de la roca a fragmentos progresivamente más pequeños, pero sin alterar su composición química. Puede ser por acción del agua, aire, temperatura u otros factores, ya sea actuando solos o en combinación. Así se forman los suelos granulares, como las gravas, arenas y limos. Las acciones entre partículas son puramente mecánicas. Y la erosión química consiste en procesos de hidratación, hidrólisis, oxidación o disolución, por lo que se forma un suelo cuya composición química difiere de la roca original.
El proceso más importante es la hidrólisis de los silicatos de la roca para pasar a las arcillas. Debido al proceso, las partículas tienen cargas eléctricas no compensadas o no uniformemente distribuidas, por lo que parecen fuerzas eléctricas de interacción entre sí y con el agua intersticial. Esto confiere a estos suelos propiedades particulares como la plasticidad. Transporte y sedimentación. El suelo, una vez formado por la erosión, puede quedarse donde se formó o ser transformado y sedimentado en otros lugares. En función de ello, se habla de suelos residuales o eluviales. No hay sitio de transporte, por ello suelen conservar algunos restos de la estructura de la roca a partir de la que se formaron. Dirección de estratificación anisotrófica. Suelos transportados y sedimentados. Puede ser mediante el agua de ríos, como los suelos aluviales, mar, lagos glaciares o del viento, dunas, depósitos eólicos, o por gravedad en la arena, como los suelos coluviales. El medio de transporte que actúa a la vez como agente de erosión y medio de sedimentación. Tiene una gran influencia en las propiedades del suelo resultante, distribución de tamaños de partículas y forma y textura de la misma. Así, los suelos eólicos suelen ser muy uniformes, mientras que los aluviales poseen un orden grande en el tamaño y resolución abrumadas. Hay procesos secundarios, los cuales ocurren una vez formado y sedimentado el suelo. Los más importantes son consolidación por el peso del sedimento. Esto sucede cuando el suelo se deposita, está sometido a una tensión media y está flotando con una consistencia muy floja. Al continuar depositándose sedimentos encima, va consolidándose, aumentando su compacidad y consistencia. Si un suelo ha estado sometido en su historia a una presión mayor de la que tiene actualmente, se dice que está sobreconsolidado. En caso contrario, normalmente consolidado. La causa más obvia de sobreconsolidación es la erosión de material representada, pero también puede deberse a desecaciones asociadas a ascensos y descensos del nivel freático. Como resultado, solo los suelos muy recientes, fangos costeros, de marisma o aluviales, están normalmente consolidados y todos los suelos de consistencia media han sido sobreconsolidados por alguno de los procesos citados. Otro es cementación entre partículas, que se presenta en algunas ocasiones, caliches y costras, suelos cementados por sulfatos o carbonatos, etc. Objetivo del estudio de suelos: obtener información sobre las condiciones estratigráficas del sitio, determinar las propiedades mecánicas de los suelos, resistencia, comprensibilidad, etc. Establecer la profundidad de las aguas freáticas, utilizar la información anterior para determinar el tipo de cimentación apropiada y las características de la misma, como profundidad, capacidad, portante, etc. Y determinar el comportamiento del sistema suelo-estructura, donde encontramos asentamientos y problemas potenciales, y los medios constructivos más adecuados. El suelo como un sistema multifase. Como sabemos, los suelos son sólidos, que este constituye de un esqueleto de una estructura de este suelo. Contiene una fase líquida, generalmente agua, fase gaseosa, generalmente aire, que ocupan los intersticios entre los sólidos. Continuando, los parámetros que permiten definir el comportamiento del suelo ante la hora en que se da el índice. Hay parámetros de identificación, los parámetros de estado, los parámetros estrictamente geomecánicos, los parámetros de identificación, que estos son los más significativos
de la granulometría de distribución de los tamaños de grano que constituye en el agregado. Además, la plasticidad de la variación de la consistencia del agregado en la función del contenido del agua. Continuando con el tamaño de las partículas, va desde los tamaños granulares conocidos como las gravas y arenas, hasta los finos como la arcilla y el limo. Las variaciones en la consistencia del suelo en función del contenido de agua diferencian también las mencionadas clases granulométricas. Composición química. La composición química mineralógica de la fase sólida también influye en el comportamiento del suelo. La composición depende de la capacidad de retención del agua y la estabilidad del volumen, presentando los mayores problemas los minerales arcillosos. Estos son filosilicatos hidrofilosos capaces de retener grandes cantidades de agua por absorción, lo que provoca su expansión, desestabilizando las obras si no se realiza una cimentación apropiada. También son problemáticos los sustratos colapsables y los suelos solubles. Como podemos saber, las rocas es muy importante para esta ingeniería geotécnica. La roca es un sólido cohesivo que está formado por uno o más minerales. Los minerales más abundantes en la roca se conocen como los minerales esenciales. Las rocas ígneas son aquellas que se han formado por la solidificación del magma o de la lava. También continuamos agregando las rocas metamórficas. Suponen que es la alteración al estado sólido de las rocas que ya están consolidadas en la corteza terrestre. Las rocas sedimentarias son aquellas que se forman por la consolidación de sedimentos que se proceden por la erosión. Geofísica. Es la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra desde el punto de vista de la física. Su objeto de estudio abarca todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra. Al ser una disciplina principalmente experimental, usa para su estudio métodos cuantitativos físicos como la física de reflexión y refracción de ondas mecánicas, y una serie de métodos basados en la medida de la gravedad, en campos electromagnéticos, magnéticos o eléctricos, y de fenómenos radiactivos. En algunos casos, dichos métodos aprovechan campos o fenómenos naturales como la gravedad, magnetismo terrestre, mareas, terremotos, tsunamis, etc. Y en otros son inducidos por el hombre, como los campos eléctricos y fenómenos sísmicos. Dentro de la geología se distinguen dos grandes ramas: la geofísica interna y la geofísica externa. La geofísica interna analiza el interior de la Tierra y las principales cuestiones que estudia son: sismología. Estudia la estructura interna de la Tierra, el movimiento de las placas tectónicas y los movimientos telúricos, entre otros, valiéndose principalmente del análisis sismogramas que registra la propagación de ondas elásticas sísmicas y de observaciones de GPS que registra el movimiento de las placas tectónicas. Geotermometría. Estudia procesos relacionados con la propagación del calor en el interior de la Tierra, particularmente los relacionados con desintegraciones radiactivas y vulcanismo. Geodinámica. La interacción de esfuerzos y deformaciones en la Tierra que causan movimiento del manto y de la litosfera. Prospección geofísica. Usa métodos cuantitativos para la localización de recursos naturales como petróleo, agua, yacimientos de minerales, etc. o artificiales como yacimientos arqueológicos. Ingeniería geofísica o geotécnica. Usa métodos cuantitativos de prospección para la ubicación de yacimientos
de minerales e hidrocarburos, así como para las obras públicas y de construcción en general. Tecnofísica, estudia los procesos tectónicos. Vulcanología, es el estudio de los volcanes, la lava, el magma y otros fenómenos geológicos relacionados. La geofísica externa, estudia las propiedades físicas del entorno terrestre. Geomagnetismo, estudia el campo magnético terrestre, tanto el interno generado por la propia Tierra como el externo, inducido por la Tierra y por el viento solar en la ionosfera. Paleomagnetismo, se ocupa del estudio del campo magnético terrestre en épocas anteriores del planeta. Gravimetría, estudia el campo gravitatorio terrestre a través de observaciones en tierra y observaciones satélites. Oceanografía u oceanología, estudia el océano en todas sus escalas, desde fenómenos locales hasta fenómenos globales como el mundo. Meteorología, estudia la atmósfera y el tiempo atmosférico, circunscribiéndose a la antropología. Aeronomía, es la ciencia que estudia las capas superiores de la atmósfera, donde los fenómenos de ionización y disociación son importantes desde el punto de vista físico y químico. Climatología, estudia el clima terrestre actual y en el pasado geológico. Y la geofísica especial, que estudia los procesos físicos ligados al plasma presente en la ionosfera y la magnetosfera, de su interacción con el viento solar. La geofísica espacial es principalmente reconocida por el estudio de la transferencia de energía en la magnetosfera que da origen a las auroras polares. La ingeniería geotécnica. Esta rama de la geología que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenierías de los materiales provenientes del medio geológico. Estas son aplicadas a las obras de ingeniería civil. Los ingenieros geotécnicos investigan el suelo y las rocas debajo de la superficie para determinar sus propiedades ingenieriles y diseñar las cimentaciones para estructuras tales como edificios, puentes, presas y centrales hidroeléctricas. Acciones de la rama vial, como son la estabilización de taludes, diseño y construcción de túneles y carreteras. Agregando también que puede ser un diseño o una construcción de cualquier tipo de estructura de contención a la prevención de riesgos geológicos. Ingeniería civil, disciplina que emplea el conocimiento del cálculo, mecánica, hidráulica y física para encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras aplazadas en el entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y otras construcciones relacionadas con nuestro entorno. Tradicionalmente, esta ha sido dividida en varias disciplinas, incluyendo ingeniería ambiental, ingeniería geotécnica, ingeniería estructural, ingeniería de transporte, ingeniería de urbanismo, ingeniería del territorio, ingeniería hidráulica, ingeniería de los materiales e ingeniería de costos. Siguiendo, como podemos ver, la central hidroeléctrica es aquella que se puede utilizar para la generalización de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsada en una presa situada en lo más alto de la central. El agua que se lleva por la tubería que se descarga a la sala de máquinas de la central, donde mediante enormes turbinas hidráulicas se produce la generación de energía eléctrica en alternadores. Es por esto que los ingenieros geotécnicos, además de entender cabalmente los principios de la mecánica y de la hidráulica
necesitan un acueducto dominio de los conceptos básicos de la geología. Es de esencial importancia conocer las condiciones bajo las cuales determinados materiales fueron creados o depositados y posteriormente los procesos estructurales y digenéticos, procesos metamórficos de esta situación, cristalización que han sufrido. Geología. La geología es la ciencia que estudia la forma interior de la Tierra, la materia que la compone, su mecanismo de formación, los cambios o alteraciones que está experimentado desde su origen, y la textura y estructura que tiene su superficie en el estado actual. Tipos de corromientos. Empezando por los deslizamientos. Se producen cuando una gran masa de terreno o zona inestable desliza con respecto a una zona estable a través de una superficie o franja de terreno de pequeño espesor. Los deslizamientos se producen cuando en la franja se alcanza la tensión tangencial máxima entre todos los puntos, seguido por el flujo de arcilla. Se proceden en zonas muy lluviosas, afectando a zonas muy grandes. Los terrenos arcillosos, al entrar en contacto con el agua, se comportan como si alcanzaran el límite líquido y se mueven de manera más lenta que los deslizamientos. Estos se dan en pequeñas pendientes, pero en una gran cantidad. Licuefacción. Se da en zonas arenosas, limosas saturadas o en arenas muy finas. Casos típicos y problemas de la geotecnia. La mayoría de los casos y problemas que resuelve la geotecnia se centran en estas cuatro situaciones: los problemas de fundiciones superficialmente y a grandes profundidades, las fundiciones superficiales, aquellas que se encuentran sobre la superficie. Las fundiciones profundas transmiten cargas muy fuertes como de edificación. Los criterios de diseño están agarrados de asentamientos admisibles de la estructura soportada y a la estabilidad. Fundiciones. El proceso de fundición va desde la recepción y clasificación del concentrado de cobre hasta la producción de ánodos de 99.6 a 99.7%. El principal objetivo de la fundición es separar en el concentrado de cobre otros minerales e impurezas. Para esto, el concentrado de cobre se funde en hornos de reverbo, desde donde se obtiene la escoria y el eje o mata, que contiene 45-48% de cobre. El eje o mata es llevado a los hornos convertidores, donde se separa el azufre y el fierro, obteniendo su metal blanco, que contiene hasta un 75% de cobre. El metal blanco es llevado a un proceso de conversión, desde donde se obtiene el cobre blister, que tiene un 96% de cobre. Finalmente, el metal es llevado al proceso de pirorefinación, donde se obtiene el cobre anódico, que contiene 96.6 a 96.7 de cobre. Taludes. Estos pueden ser de origen natural por erosión o generados por el humano debido a excavaciones o rellenos. La falla de un talud se manifiesta por el desprendimiento, generalmente rápido, de una masa de suelo que puede ser unos pocos metros cúbicos hasta decenas de millones de metros cúbicos. Obras de contención. Estas hacen que se puedan prevenir, someter o modificar las condiciones de un lugar para un bien. Se puede dar en caso de un talud bien inclinado y no se pueden someter por sí mismos. Se pueden colocar una de estas obras de contención. Presas de agua.
La construcción de una presa almacenadora de agua altera más las condiciones naturales que cualquier otra obra de la ingeniería civil, pues esta es importante por la función que desempeña en el almacenamiento de agua para el suministro de avenidas, recreación o irrigación.